Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir: este devocional es mi segunda gracia. A lo largo y ancho de las Escrituras aparecen diferentes tipos de registros de libros que nos han venido podando, peluqueando, cortando, cercenando, escamoteando, decomisando, embolatando, y van saliendo y va quedando un texto con los documentos que alguien o algunas personas quieren que tengamos. Esos documentos han sido tocados, retocados, maquillados, interpolados. Se le han quitado porciones, se le han añadido porciones. Hay porciones de muchos siglos después que se le añaden para redondear doctrinas que se les facilite a quienes detentan el poder. Es un tema bastante complejo y delicado, pero no tiene por qué preocuparnos porque solamente tocan los papiros y los pergaminos, pero el espíritu no lo pueden tocar, gracias a Dios. Y si tú y yo y nosotros tenemos el espíritu y por el espíritu entramos en contacto con el espíritu de la palabra, con el espíritu que sopló sobre las aguas de la palabra, entonces no importa que le quiten un pedazo, 2 pedazos, 3, 10, 100 o 1000, o desapareciera. Si desapareciera la escritura, ¿desaparece Dios? No. ¿Ves? Entonces, no se turbe tu corazón. Sobre todo que si no eres un profundo estudioso de la escritura, pues menos te va a preocupar. De todas maneras, para aquellas personas que están iniciándose en el camino de ser escudriñadores y amantes de la palabra, entonces pues es importante que conozcamos el texto, el contexto y un poco de su historia. Ahora, en los días previos al resurgimiento del Estado de Israel, inclusive unos meses antes de que naciera Israel, fue encontrado por unos pastores un primer hallazgo en unas cuevas que se conocen geográficamente como Qumran, y aparecieron unos cuencos de barro donde fueron hallados unos pergaminos muy antiguos, y a partir de 1947, en el 48, 50, 52, 54, 56, se fueron haciendo más y más hallazgos en la región de Cisjordania, la zona del Mar Muerto, donde aparecieron un total de casi 1000 manuscritos, y siguen hallando todavía. Van 972 documentos hasta el presente. Todos los documentos de porciones de las escrituras que nosotros leemos y otros que simplemente nos figuran como apócrifos, o sea que no son documentos
entre comillas, oficiales. Pero bueno, las antiguas comunidades esenias las leían, las enseñaban, las divulgaban y a su vez pues tuvieron la precaución de guardar una copia para la posteridad. Y ahora pues 2000 años después aparece. ¡Qué buena casualidad! Entonces se conocen también como los documentos de Nag Hammadi y bueno, pues gracias a estudiosos y enjundiosos, no solamente traductores, sino ensambladores, porque algunas porciones estaban perfectamente bien conservadas, pero otras estaban hechas pedazos. Y volver a ensamblar pedacitos de pergamino es un trabajo de mucha técnica, mucho conocimiento, mucha ciencia está involucrada ahí. Y entonces, pues gracias a estas personas tan dedicadas, a personas tan preparadas y consagradas a su labor, hoy tenemos, gracias a Dios, muchos libros que, digamos, algunos de ellos nos dicen que debe ser pecado leer. Bueno, pero bueno, el oscurantismo finalmente tendrá que retroceder cuando el sol de justicia resplandezca. Muy bien, empecemos por ejemplo por mirar en el libro de Números. Vamos a ver el libro de Números de Midbar, capítulo 21, versículo 14, dice: Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Son 2 versículos que nos dice que son tomados de un libro que se llama el libro de las batallas de Jehová. Hay un libro en el que Jehová mandaba registrar las batallas que él libraba, porque lo dijo en alguna ocasión: yo pelearé por vosotros, y se metía en batallas. Era pues algo extraño. Entonces desde los cielos caían cosas, rayos, fuego, y bueno, y se destruían ejércitos contrarios, etcétera, etcétera. Bueno, eso aparece registrado y hay entonces registros de ese libro que se conocen como la canción del mar, la canción de Miriam, el cántico de Moisés y el de Débora, que son traídos y extractados de el libro de las batallas de Jehová. En el libro de Josué encontramos nosotros en el capítulo 10, versículo 12, vamos a ver aquí, y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Interesante que el sol y la luna estaban ambos simultáneamente en el cielo. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bien, entonces, pues en primer lugar, en aquel tiempo no se sabía
que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Entonces, como el ojo ve que el Sol se mueve desde el oriente hasta el occidente, entonces se creía, pues hasta hace muy poco, hasta los días de Galileo, que el Sol era el que se movía. La Tierra estaba aquí quieta porque aquí Dios hizo el paraíso, el huerto, el Edén, el hombre. Este era el ombligo del universo. Hoy sabemos que no es así, que ni siquiera estamos en una región importante de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que la Vía Láctea ni siquiera está en un lugar importante del universo que conocemos, sino en un rinconcito, estrato 2. Bueno, y la Tierra está en un barrio de invasión de la galaxia. Bueno, ahí estamos, somos una población bastante humilde, subnormal, porque hay regiones llenas de luz, llenas de gloria en el universo. Muy bien. Entonces, hay un libro que se llama el libro de Jasher, parece que traduce el libro del justo. Entonces, estos relatos están allí. Hay otro libro que se llama el libro de las leyes del reino. Mira tú, ese libro lo escribió el profeta Samuel. Ese sí lo escribió él. Porque hay unos libros que nos dicen que escribió Samuel, pero aquí nos dice, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, nos dice que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, ¿sí? El libro de las leyes del reino, escrito por Samuel. No sabemos cuáles son las leyes del reino. Eso se embolató. ¿Qué tanto sabía Samuel? Ustedes conocen ahora, con todo lo que es la justicia especial para la paz y todo este proceso del posconflicto en un país convulsionado por la guerra, como el caso de Colombia, que ha sucedido pues en tantas latitudes del mundo, pero para hablar de este sufrido y desangrado país, ¿cuántas veces se ha querido investigar un caso u otro? Y cuando se va a hacer la investigación, las pruebas desaparecen y los testigos sufren accidentes, ¿sí? Bala perdida, les quita la vida, arrollados por carro fantasma. Cuando van a declarar la verdad, desaparecen las pruebas, desaparecen los documentos, desaparece. Eso no es nuevo, eso no es un invento colombiano. Ustedes recuerdan, por ejemplo, al rey David, para que no se le fuera a investigar que había embarazado a la mujer de su amigo, entonces pues mandó matar a su amigo. Claro, primero trató de encubrir la prueba haciendo pasar el embarazo de él como de su amigo, pero como el amigo no quiso, estoy hablando de Urías Eteo, como no quiso estar con su mujer porque era un hombre de guerra, entonces tapó, dijo, ahora sí ya nadie va a saber, nadie, como si no hubiera un Dios y no hubiese profeta. Bueno, de la misma manera, como pueden darse cuenta, es un proceder del hombre natural que cree que se puede tapar indefinidamente. Pero aquí estamos escudriñando, investigando y presentando las pruebas para que tú también participes de esta labor de búsqueda. Esto es como Indiana Jones
en busca del arca perdida. Entonces, aquí estamos. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 41, nos habla de otro libro. Nos dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo. Oiga, todo lo que hizo Salomón y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Se nos fue ese documento. Nos quedó Hechos de los Apóstoles, pero Hechos de Salomón nos lo desaparecieron. El mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 19, nos registra los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó. Todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Mira, el libro de historias de los reyes también nos lo desaparecieron. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 29, dice: los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Ya no es historias de los reyes de Israel, sino crónicas de los reyes de Judá. O sea, como el reino fue dividido, el uno tenía historias de los reyes y otra crónicas de los reyes. Uno de Israel, otro de Judá. 2 libros más que nos desaparecieron. ¿Ves? Mira cuántas cosas, cuántos documentos. ¿Sí? Por ejemplo, el capítulo 19 al 23 de nuestro libro del Éxodo está tomado de un documento que apareció, se transcribió y se embolató. Se llama el Código de la Alianza. Ya no está, solo está su mención. ¿Ves? Mira cuántas cosas. Bueno, en el nuevo pacto, el pacto renovado, en el versículo 14 del libro de Judas, encuentras tú citado, por ejemplo, el libro de Enoc. El libro de Enoc, pues, es un documento muy importante. Apareció también en su texto completo, gracias a Dios, en Nahamadi, allá, cuando ¿se acuerdan lo que hablamos de Qumran? Muy bien. Bueno, entonces todo este contexto de cosas obedece no solamente al paso de los años, sino que pues pareciera que hay un interés en tapar cosas. Mira, pongo a manera de ejemplo algo. En el libro de Apocalipsis aparecen las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El alfa de las iglesias es la iglesia en Éfeso, la número 1. Y la número 7 es la Odisea. La número 1 es la iglesia que ha dejado su primer amor, ¿sí? Y la número 7 es la iglesia precisamente que se ha pervertido, que es pobre, ciega, desventurada, desnuda, que cree que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Es la iglesia en la que la voz del pueblo es la voz de Dios. Vox populi, vox Dei. Laos, Laodicea. Laos significa pueblo. Entonces, esto no es verdad, que la voz del pueblo sea la voz de Dios. No, el pueblo debe oír la voz de Dios. Entonces, estos registros de los 2 extremos de la iglesia 1 y la iglesia 7, justamente el apóstol Pablo le escribió a Éfeso, le escribió 2 epístolas. Miren ustedes que dice
en Efesios 3:3, por revelación me fue declarado el misterio. Les está diciendo a los efesios, como antes lo he escrito brevemente, o sea, había escrito una primera epístola antes de escribir la que tú tienes ahora en tu Biblia. Y dice un poquito de lo que decía esa epístola. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué revelaba Pablo en la primera epístola a los Efesios? Las profundidades del conocimiento que él tenía sobre el misterio de Cristo. Y desapareció. Tremendo. Porque pues imagínate la importancia de eso. ¿Ves? Ahora, Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta a los colosenses haya sido leída, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la epístola que yo les escribí a los de Laodicea la leáis también vosotros. Entonces, seguramente en su tiempo, los colosenses leyeron la epístola a Laodicea, una iglesia que tenía precisamente esas características que estamos mirando, que estamos viendo, que dice, por ejemplo, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estaba desnudo, porque estaba ciego, porque estaba en pobreza. Mira esa condición de iglesia. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ah? Qué cosa tremenda. Entonces hay dos iglesias en las cuales él advierte de sacarlas de sí. Esta la vomitará de su boca. Ya está dentro de él. Vomitar es sacarla. Y a la iglesia de Éfeso le dice que recuerda por tanto de dónde has caído. Es una iglesia que ha caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, a dos iglesias les hace advertencia de que las puede remover. Y si alguna de ellas no procede correctamente, entonces pues él va a tener que establecer una nueva iglesia. Y nos desaparecieron los documentos. ¿Por qué? Porque siempre Herodes sabe cuándo van a ser un niño rey. Siempre Faraón sabe cuándo, presiente cuando viene un libertador. Entonces, bueno, ahí están los hechos y documentos. En el caso de la primera de Corintios capítulo 5 versículo 9, dice el apóstol Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Os he escrito, dice en la primera. Entonces, ¿cuándo? Pues hay una antes de la primera. Ahí donde en tu Biblia dice Primera de Corintios es la segunda. Y donde dice Segunda de Corintios es la tercera. La primera, donde se echa el fundamento de la revelación, no está. La primera de Efesios no está. La primera de Laodicenses no está. El libro de Enoc
no está. Bueno, pero nos metieron versículos aquí y allí y allí. Pero bendito Dios, han aparecido los códices y sabemos o podemos saber qué tanto nos añaden, qué tanto nos traducen mal además. Y bueno, no importa, el espíritu no ha podido ser tocado, está intacto. Entonces, qué bueno que podemos estudiar, enseñar, escudriñar, inquirir, indagar, hacer toda esta labor de arqueología bíblica, sacudir algo del polvo que las arenas del tiempo nos han tapado, ocultado, y vamos mirando. Si decimos que amamos la palabra de Dios, pues no sabemos cuál es la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice y qué es lo que no dice, qué es lo que nos están metiendo diciendo, mira, Él dijo esto, para poder conducir a un pueblo hacia donde alguien con intereses ya no tan oscuros, porque ya la luz nos está permitiendo ver que los mismos que manipulan la economía, los mismos que son los dueños de la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, son los que pueden soltar, por ejemplo, unos virus o unas bacterias o unos microbios, pueden generar pandemias para que la gente cambie su modo de trabajo, para cambiar esquemas de la economía mundial, para cambiar esquemas de la composición social. No es solamente para disminuir la población del mundo, no es solamente eso, no es solamente para que mueran algunos millones de personas, no. Es algo mucho más grande, son proyectos, megaproyectos para poder seguir dando pasos a la construcción de un gobierno unificado mundial y con el paso del tiempo quizás unificar conceptos religiosos y llevarnos cautivos a los ídolos mudos. Pero que los ídolos estén mudos no quiere decir que nosotros vamos a estar mudos. Aquí estamos trayendo la palabra y mientras el Señor nos permita, lo haremos y lo seguiremos haciendo para bendición de su pueblo y formación de todos los amantes escudriñadores. Un fuerte abrazo para todos y esta noche nos encontramos, nos reencontramos. Feliz día.